7 de la mañana con 37 minutos efectivamente, y ya tenemos acá en nuestro, no sé si llamarle estudio, pero en nuestro lugar, nuestro set, aquí a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, pero candidata presidencial, por lo menos pedida por varios conglomerados de su sector. Ahí veremos, pero estoy impresionada lo lindo que es esto. Es bonito, ¿no? Está inmenso y yo lo felicito porque en realidad hacer un programa de radio, televisión a esta hora significa levantarse muy temprano. Muy temprano. Bienvenida, Evelyn, muchas gracias por estar con nosotros. Pero usted también se debe despertar temprano, ¿no? Sí, en general sí. ¿Y usted no fue a la reelección? ¿Le duele un poco todavía? Hoy estuve una semana en que no podía moverme, pero todo acá agarrotado, el cuello, los hombros y todo, porque esa decisión de no ir me dolió en el alma. Sí, ¿eh? La verdad es que ser alcaldesa, y además de una comuna tan maravillosa como es Providencia, ha sido realmente los mejores años de mi vida en cuanto a trabajo. Lo he pasado maravilloso, hemos hecho muchas cosas. He tenido además un muy buen consejo municipal. No es que yo haya tenido, existe, digamos. Y la verdad es que los vecinos son increíbles, aportan, critican, exigen, y eso te mantiene viva. ¿Y esta renuncia, Evelyn, usted la hace en función de un bien mayor, podríamos decir, para su sector, que es asumir la candidatura presidencial, que ahora usted es como virtualmente candidata porque no ha sido como proclamada y todavía no estamos además en campaña? Habiendo sido ministra, habiendo estado en el Congreso y habiendo estado en una municipalidad, me queda clarísimo que los alcaldes, alcaldesas y también un poco los gobernadores son los que están realmente más cercanos a los problemas de las personas y pueden hacer muchas cosas concretas en beneficio de las personas, de las familias, del deporte, de la educación, de la salud, de la cultura, del mejor vivir, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que nos tenemos que concentrar todos en los candidatos y las candidatas, ¿no es cierto? Alcalde, alcaldesa, de gobernadores, de concejales y de core. ¿Y va a apoyarlo usted? Absolutamente, todo lo que pueda. Naturalmente que mi primera responsabilidad es la municipalidad, eso no lo voy a dejar. Soy alcaldesa hasta el 6 de diciembre y voy a seguir siéndolo, pero en los fines de semana, en la medida que pueda, me tomaré además algunos días sin sueldo, etcétera. Pero sí, quiero apoyarlo porque es demasiado importante tener buenos alcaldes en las comunas y yo creo que tenemos muy buenos candidatos. Alcaldesa, ¿y le sorprendió la baja participación de la ciudadanía en estas primarias? Partamos por la base, ¿no es cierto?, que hay una desconfianza y hay una desafección de los chilenos hacia los políticos que es enorme. Y además tienen razón de estar enojados, de estar incrédulos, de sentirse alejados. Cuando uno ve todos los escándalos que han habido por dinero, por financiamiento irregular, por convenios que no se pueden explicar, ¿cómo les vamos a pedir que salgan un día de lluvia, un día de mucho frío, a votar en masa? Creo que primero los políticos tenemos que dar muestras de mayor confiabilidad y después le podemos exigir a la ciudadanía. Segundo, creo que además hubo prácticamente cero publicidad, información, etcétera. Así que, y además yo creo que en muchos casos, por lo menos en nuestro sector, a mí por lo menos me sorprendió la participación en la Florida, en Puente Alto. Ahí hubo de verdad una participación súper alta. Así que yo estoy tranquila y creo que en realidad mientras nosotros no ayudemos a limpiar la política y mientras nosotros mismos no digamos, porque es súper fácil salir a criticar al de al frente, pero nosotros tenemos que criticar primero al de los nuestros que mete las manos en algo. Y eso lo tenemos que hacer todo, que es justamente lo que nos ha hecho en estos días el Partido Comunista.
Estamos conversando, ya podemos profundizar en eso, con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en CNN Chile Radio y también a través de nuestra pantalla. Alcaldesa, uno, si mira los fríos números, concluiría que Renovación Nacional sacó mejores resultados que la UDI, que es su partido, su ex partido Renovación Nacional. Ayer lo recordaba el presidente del partido, Rodrigo Galilea, en Tolerancia Cero. ¿Cómo ve esa nueva articulación, podríamos decir, porque de cara a todos los comicios que vienen, el que sacó mejores resultados podría exigir una posición un poquito más hegemónica, ¿cierto? ¿Usted cree que se dan por superadas las tensiones que incluso la llevaron a usted a intervenir sutilmente en más de un municipio? Estoy pensando específicamente en el caso de Lo Barnechea. La verdad es que lo que yo estoy viendo es que las tres mesas directivas están trabajando en forma que la gente no se da cuenta. Están trabajando en forma permanente, en forma muy unida, en forma muy coordinada. Creo que todavía les falta salir más al público en forma conjunta, ¿no? Esa unidad que uno ve de propósito, obviamente que hay tironeos. Yo quiero a este candidato, y tú quieres este otro, o sea, eso es parte de cualquier negociación. Pero la unión de las directivas de Chile Vamos es bastante sorprendente. Creo que, y mi única crítica ahí, que ellos tendrían que hacer esto más patente con, por ejemplo, conferencias de prensa conjuntas, salidas conjuntas, etcétera, porque el trabajo es de verdad muy bueno. Ahora, lo que pasa es que ahora ya no son solamente los tres partidos. Ahí están los amarillos, está demócrata, está republicano, está el Partido de la Gente, está social cristiano. Entonces, tienen que poner, hay independientes, y ponerse de acuerdo, obviamente que es mucho más difícil que cuando eran solamente los tres partidos. Pero y yo espero que ya en esta semana se nombren muchos nombres en que ya hay concordancia. ¿Qué tanto siente usted, alcaldesa, que van a ingresar de nuevo factores que podríamos denominar factores de morales en la situación de las candidaturas y particularmente las candidaturas a presidente, pero también, por ejemplo, el tema del aborto? Usted tomó posición frente al aborto tres causales, apoyándolo en su momento. ¿Qué piensa, por ejemplo, que puede ocurrir con la ciudadanía después de la cuenta pública del presidente pidiendo un aborto libre? Mira, legal. Me ha tocado ver, legal, perdón. Me ha tocado ver, por ejemplo, los resultados de... Hay una iniciativa que tienen las dos universidades, la de Chile y la Católica, que se llama Conversemos Chile o Hablemos Tenemos que hablar de Chile. Tenemos que hablar de Chile. Y siempre en esas, y yo lo he ido siguiendo, ¿no? Es una iniciativa muy buena. Y siempre habían 3, 4, 5 temas sobre la mesa. En el último había un solo tema, uno. Recuerdo que fui a cuando se hizo la exposición, etcétera, y que seguridad. Seguridad en este momento se lo come todo. Y a uno le podrá gustar o no, pero esa es la realidad que están viviendo los chilenos. O sea, hay problemas económicos, pueden haber posiciones distintas sobre este tipo de temas, está el tema de la educación, etcétera. Pero al final, cuando tú miras, hay un tema que se lo come todo y que es la seguridad. Y cuando uno mira lo que sucedió en Los Vilos y cuando uno mira, ¿no es cierto?, los 12 carabineros metidos en esta mafia, cuando uno mira la cantidad de asesinatos y los problemas, cuando yo, por ejemplo, converso con mujeres que viven un poco más en comunas más alejadas, y fíjate que se ponen de acuerdo 4 o 5 mujeres que viven cerca para caminar juntas al paradero. Eso ya es como muy complicado. Por eso usted dice, alcaldesa, después de la cuenta pública, que el presidente se ha quedado pegado en temas que no son de primer orden para la ciudadanía. Y en ese mismo sentido le pregunto, hay un gran apoyo de la ciudadanía, según las encuestas, a la eutanasia, por ejemplo. ¿No se puede legislar en paralelo cuestiones que también hacen sintonía? Sí, mira, cuando uno conversa con la gente, sobre todo con gente ya de 60 años y para arriba y todo, yo creo que hay un gran temor a morir con dolor, con mucho dolor, a morir solo. Y a morir dejando deuda. A morir dejando deuda. Exactamente. Son los 3 temas. Y yo tengo la impresión que esas son las razones de fondo por las cuales la gente está de acuerdo con la eutanasia. Tremendo. Ahora, sí, y eso es muy tremendo. Entonces,
por ejemplo, yo estaba conversando con la doctora Paula Daza para ver qué es lo que pasa con el tema de la eutanasia y qué es lo que piensa ella. Y ella me decía que ya hay una ley que obliga de alguna manera al Estado a dar cuidados contra el dolor. O sea, te quitan el dolor, sí, ¿no? Paliativo. Incluso en tu casa. Claro, le llaman cuidados paliativos, mucha gente no. Entonces, eso te lo pueden dar en tu casa o en el hospital. Entonces, claro, si a ti te aseguraran que tú puedes morir en tu casa, tranquilo, no conectado, pero sin dolor, a mí me da la impresión que la gente cambiaría de opinión. Y por eso que yo siento, digamos, que primero hagamos funcionar esa ley, que no está funcionando porque no le han dado dinero. Porque al final los temores de la gente son súper reales. Yo creo que todos tenemos ese temor de morir solo, de morir en un hospital donde uno no conoce a nadie, conectado, con dolor y con unas deudas, dejándole deuda claro. a los familiares. Y por eso que yo creo que hay tanta... Pero esa no es la única salida. Ahora, la eutanasia no es la única salida. Yo creo que hay otras salidas que pueden ser más dignas, más humanas, Ahora, etcétera. alcaldesa, hay otra variable que se ha metido muy fuerte ahora y de hecho hay un potencial candidato del Partido Republicano que eventualmente lo planteó muy directamente y que es haber la posibilidad de tener armas. Usted sigue... Kaiser, ¿o no? Kaiser, sí. ¿Sigue usted pensando que, como es la legislación hoy día, de que no se debiera tener o portar armamento? En general, en los países más avanzados le dan el monopolio de la fuerza a fuerzas que dependen del Estado, ¿no? Y yo creo que así debiera ser. Policía Ahora, hay Fuerzas Armadas, por ejemplo. Para eso hay Fuerzas Armadas, para eso hay policía, para eso hay PDI, etc. Ahora, obviamente que el Estado también tiene la obligación de dar esa protección. Y de alguna manera los chilenos estamos sintiendo que no la está dando suficiente. Creo, por ejemplo, que la formación de las policías tiene mucho que ver con el tipo de crimen que vivíamos hace 10, 20, 30 años atrás. Creo que probablemente hay que cambiar totalmente la formación de las policías y de la PDI para entender que ahora estamos enfrentando otro tipo de... Ya no es el criminal que se roba con un cuchillo la bicicleta. Ahora estamos hablando, ¿no es cierto?, de crimen organizado, etcétera, y eso significa conocer de inteligencia artificial, significa conocer mucho de muchas tecnologías, significa compartirlo, significa seguirle la ruta al dinero, significa, ¿te fijas?, inteligencia. Entonces, la misma lógica de la eutanasia, usted dice, hay muchas cosas que hacer antes de una cosa como legislar para que todo el mundo tenga armas. O sea, cuando ya todos tienen armas es porque el Estado fracasó por completo. Le quiero preguntar... Y la verdad es que yo por lo menos siento que el Estado tiene una obligación, hay que pedirle que cumpla esa obligación al Estado y eso es lo que hay que hacer por primera vez. En la misma línea, obviamente. ¿Qué le parece la postura de Iván Poduje, que es candidato único de la derecha de Chile Vamos para el municipio de Viña del Mar, que hace algunos días acá en CNN dijo que él repondría la pena de muerte, que los asesinos de niños y carabineros debían morir? A ver, yo debo señalar que yo fui una de los pocos senadores que votó a favor de mantener la pena de muerte en algunos casos graves, ¿no? Tengo la impresión que hay tratados internacionales que eso ya no lo permiten. Insisto, muchas de estas posturas de mucha molestia y de rabia es porque el Estado no está cumpliendo bien su función. Pero si se permitiera, ¿usted la repondría? Yo primero trataría de verdad de hacer más eficientes los temas. Mira, te quiero contar, nosotros por ejemplo tenemos 200 cámaras. Nos apuñalaron a una persona, 32 heridas, y ya tenemos bastante claras con cámara, más o menos quiénes pueden ser los sospechosos, le pasamos toda la información a la PDI, etcétera. Se ha avanzado harto en muy pocas horas. Pero aquí cada uno tiene sus cámaras y ninguna está conectada con nada. Una municipalidad tiene sus cámaras, la otra, hay cámaras en las autopistas urbanas, nada conectado con nada. Estuve con el ex alcalde de Buenos Aires, allá tienen 5.000 cámaras, están todas conectadas en una sola central. Hay un solo número
al que tú llamas de emergencia, ya sea por bomberos, ya sea por salud, ya sea por delincuencia, un solo número acá, si está en Providencia, el 1414, si está en Vitacura, el 1402, si está en Las Condes, el 1405, y si está... Entonces, la verdad es que hay tantas cosas obvias, y además que no son tan caras, que debiéramos hacer antes de darle armas a todos los chilenos, porque te quiero decir que el día que todas las armas, que todos los chilenos puedan tener armas, ¿quién crees tú que va a ganar? ¿Va a ganar la señora Juanita que vive en una villa o va a ganar el narcotraficante? ¿Quién tiene más poder para comprar armas? Y además, perdón, es cosa de ver el caso, por ejemplo, estadounidense, sí, donde hay permiso para portar armas y la violencia intrafamiliar ya no es charchazo, sino que son balazos. Y entra un cabro de 17 años que siente que lo trataron mal y mata a 10 compañeros. ¿Te fijas? Entonces, lo que yo siempre señalo es que hay una obligación del Estado de cumplir bien sus funciones. Y lo que yo siento es que estamos malgastando mucho dinero en cosas que sí, que pueden ser populares, pero que no son de vida o muerte. Entiendo. Sin embargo, en varios países del mundo, estas posturas a favor de la pena de muerte, a favor de tener armas, a favor de una serie de cuestiones que están como más hacia la extrema derecha, ¿cierto?, están tomando muchísimo vuelo. Y si uno ve los liderazgos en distintas partes del mundo, eso queda refrendado. Y uno pensaría que en Chile hay varios interesados en convertirse en el nuevo Javier Milei, si se quiere, ¿cierto? ¿Cómo evalúa usted eso? ¿No piensa que puede ser una amenaza a sus propias posibilidades de liderazgo, siendo una mujer de centro-derecha, ¿cierto? Y que eso pueda disputarle un electorado que en definitiva a ver, si nosotros en realidad vamos nuevamente al tema de la seguridad, que es el primer tema, yo te diría que Providencia probablemente es la comuna que tiene la mejor seguridad ciudadana y la montamos en 8 años y se puede hacer y conozco cómo hacerlo. Y la verdad es que hay 14 medidas que hay que tomar, estoy trabajando con quienes las tendríamos que tomar. Por ejemplo, en el norte, para cuidar la frontera, lo que tú necesitas son aviones no tripulados, lo que necesitas son satélites, esto no es ciencia ficción, esto se puede hacer, ni siquiera es tan caro. Entonces, la verdad es que ese es como mi campo. Pero en materia del surgimiento de estos liderazgos, me imagino que tiene una opinión, una reflexión. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces esos liderazgos tienen que ver con el fracaso de la política y entonces se van a promesas que muchas veces son no realizables, pero que la gente en su desesperación las toma. ¿Y no lo obliga a endurecer su propio discurso? Mi discurso ha sido como el que yo siempre uso. En materia de delincuencia, nosotros hemos sido enormemente eficientes, eficaces. Fuimos los que descubrimos, ¿no es cierto?, que los motochorros era crimen organizado. Lo venimos diciendo hace 6 años atrás. Así que, perdón, pero en esto no solamente es mi tema. Hemos hecho mucho, he leído mucho, he copiado mucho, he instalado cosas, sino que además poca gente tiene la experiencia práctica de haberlo instalado. Es muy fácil hablar es muy fácil hablar de mano dura y qué sé yo. Otra cosa es hacerlo. Evelyn, a ver, si usted hubiese sido presidente de la República en este momento, ¿habría roto relaciones con Venezuela por lo que Venezuela planteó, como le han pedido varias personas e incluso representantes públicos de su sector al gobierno del presidente Boric, de que rompa relaciones con Venezuela porque de alguna manera insinuaron de que había chilenos colocados en los crímenes, agentes chilenos? ¿Cuál es la relación que tendría con ese tipo de país? Lo que hace uno en esos casos es retirar el embajador. Romper relaciones es complejo porque hay veces que, por ejemplo, hay que hacer funcionar un tratado y eso ya no lo puedes hacer si hay que romper relaciones, pero sí retiras el embajador. Eso es lo que se hace en esos casos. Y la gente cuando dice romper relaciones, yo creo que lo que está en general pensando es más bien el retiro del embajador. Romper relaciones es algo que se da muy, muy, muy poco en relaciones exteriores. Pero el retiro del embajador es una señal de molestia fuerte que yo creo que se debió haber hecho en este caso y que no se ha hecho. La verdad es que llama mucho la atención ver allá al fiscal
con la bandera, acusándonos en forma muy oficial, y que acá no haya habido una respuesta así de oficial y así de contundente también de vuelta. Creo que en ese sentido, pero además tiene que ver, ¿no es cierto?, con una ingenuidad. O sea, yo le tengo mucho respeto a Manuel Monsalve. Quiero partir señalando, creo que él ha tratado de hacer todo lo que ha podido. Pero creo que ese viaje a Venezuela que hizo a principios de este año, ese haber firmado, mostró ingenuidad. ¿Sigue siendo ingenuo el gobierno? Sí, yo creo que sigue siendo ingenuo con Venezuela, porque si alguien cree alguna vez que ese régimen va a cooperar con nosotros, está totalmente equivocado. Una pregunta para despejar, volviendo al tema de las municipales, porque nos queda poquito rato, pero necesitamos hablar del manejo económico del gobierno, ¿cierto? Que es uno de los temas importantes. Sí. ¿Por qué no hay candidato en Maipú de Chile Vamos? Es verdad que va a ser Paula Daza. Ayer se lo preguntaron al presidente RN y dijo que no, pero que iba a ser una mujer. No lo sabemos todavía. Hay distintos candidatos y sí. ¿Cuándo va a ser el momento para, digamos, pelearle a una figura como Tomás Bodanovich? Yo espero 2 o 3 semanas más. 2 o 3 semanas para la definición. Sí. Está reticente la candidata, hay que convencerla, parece. A la eventual candidata de Maipú va a ser mujer. No sé. Yo la verdad es que no estoy metida en todos los detalles. Así que de verdad ni siquiera sé quiénes son los candidatos en este minuto. Sé quiénes hubo como posibilidad y que finalmente no resultó. Ya. Pero en este momento quienes están sonando de verdad no lo conozco. 2 a 3 semanas la definición. Espero. Evelyn, el manejo económico del gobierno, hay como distintas miradas respecto de si tenemos... En todo caso quiero señalar que Tomás Bodanovich ha puesto el acento en algo que yo creo que es lo correcto. ¿Es su candidato Tomás Bodanovich? No tenemos buena mutuamente. Pero es una persona con la cual se puede conversar y él ha puesto mucho énfasis en la gestión. Y en ese sentido yo creo que es bien atípico dentro del Frente Amplio. Vamos al Cosa tema... que también lo es Claudio Castro. En Renca. Son atípicos. Hablemos del manejo económico del gobierno, estas distintas visiones sobre si hay o no efectivamente brotes verdes. Todo indica que nos acercamos a una recuperación. ¿Cómo lo evalúa usted? Nada me gustaría más que Chile se recupere. Nada me gustaría más que estuviéramos creando empleos. Pero creo que las condiciones en realidad son pobres. Las condiciones... Cuando se habla de inversión es básicamente extranjera y generalmente además es compra de empresas, no es inversión nueva. Cambia la mano. Algún chileno recibe dinero, espero que no se lo esté llevando al extranjero, y alguien de afuera trae el dinero y compra algo que ya existe. Entonces estamos con un problema de desempleo que es complicado, estamos con un problema también de empleo informal que está realmente excediendo lo razonable, y creo que efectivamente faltan señales para que haya una mayor inversión y una recuperación vigorosa. Evelyn, estamos todavía creciendo menos de lo que crece Latinoamérica. Evelyn, voy a repetir algo que lo he dicho todas las veces. Yo creo que tú fuiste parte de la estrategia más perversa que yo he visto en mi vida en una candidatura política, que fue el quiotazo. Y creo que, y lo dije así en su momento, y desde ese punto de vista, ¿qué tanto sientes tú que ha cambiado la percepción de una candidata como Evelyn Matei para presidente de la República desde esa vez ahora? No tengo idea. Eso hay que preguntárselo a la gente. No sé, pero ¿sientes tú que te sientes más preparada, más fortificada, más para enfrentar cosas que perfectamente podrían ser del mismo tenor? Si la política no es una cosa de pura pluma, digamos. A mí no se me notan las canas, pero tengo. Tengo muy poquitas, por eso no se notan. Pero yo creo que en realidad la edad te va dando una trayectoria, te va dando un sentido de responsabilidad, un sentido también común, que te hace reaccionar distinto ante los problemas. Yo antes me enojaba mucho más, era mucho más polvorita, reaccionaba mucho más rápido. Probablemente si esta misma pregunta tú me lo hubieras hecho hace 25 años, yo me hubiera enojado, ahora ya no. Entonces, efectivamente, la edad, la trayectoria, la experiencia
te va moldeando. Nos va moldeando a las personas. Y en ese mismo yo creo que sentido, es bueno. en ese mismo sentido, Evelyn, pensando en lo que viene, en las elecciones municipales y todo el resto, ¿qué actitud espera de Republicanos, que la verdad decidió competir por la suya, no pactar con Chile Vamos, quizás no considerando los gestos que ha hecho Chile Vamos en distintos momentos hacia el liderazgo específicamente de José Antonio Kast? ¿Qué espera de José Antonio Kast de cara a lo que viene? A ver, tengamos claro que somos dos coaliciones distintas, ¿no es cierto? Pero que si queremos llegar de alguna manera al gobierno, tenemos que cooperar. Yo diría que, y esas son siempre relaciones que son a veces tensas, que son difíciles, porque hay objetivos distintos en lo inmediato, pero puede haber un objetivo común que sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, reemplazar a la izquierda en el gobierno. Y en ese sentido también, claro, son coaliciones básicamente al final que no son fáciles, porque también ahí está la centroizquierda, ¿no es cierto? Amarillos, demócratas, son centroizquierda y aportan desde la centroizquierda. No es lo mismo que Chile Vamos. Y yo creo que además es muy bueno que ellos aporten desde la centroizquierda. Entonces, hay que manejar una coalición que no es fácil, pero que yo creo que cuando hay generosidad y cuando hay una visión básicamente de qué es lo que uno quiere hacer en el país, se puede manejar. Pero no es fácil y probablemente va a haber, o sea, no me cabe duda que José Antonio va a ir a la primera vuelta. Ya anoche también anunciaron, por ejemplo, que van a poner un candidato paralelo en Lo Barnechea, justo después de la primaria. Han señalado que van a llevar candidatos en todas las gobernaciones, aparte. Todas esas cosas, sí, uno pensaría, me encantaría que fuera distinto, pero no es así. Hay que manejarse y eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que yo decía, de manejar una coalición que requiere experiencia, que requiere sangre fría, que requiere conversaciones, que requiere ponerse de acuerdo. ¿Quién ha dicho que la política es fácil? Y ahora sí que sí, lo último. Estuvo Harold May Nichols el viernes pasado conversando con Matilde Burgos en CNN y comentaron el anuncio del presidente de que ha mandatado al ministro del Deporte para postular a Chile como sede de los Juegos Olímpicos del 2036. ¿Cierto? Yo me pongo detrás de esa idea al tiro. Por eso se lo pregunto. Nada sería mejor para Chile, para el ánimo, para la unidad de los chilenos, que soñar con algo grande. Lo vimos con los Panamericanos, lo vimos, ¿no es cierto?, que esto se inició con el presidente Piñera, después lo recogió este gobierno, salió todo espectacular, todo el mundo en las calles, fue una fiesta para el alma, una fiesta del deporte. Entonces, la verdad es que cuando uno sueña en cosas grandes, ahora, me encantaría soñar no solamente con la Olimpia, me encantaría soñar con que, por ejemplo, los niños que saben jugar fútbol van a tener una buena escuela donde poder jugar. Los jóvenes que son buenos para el canto van a tener la oportunidad de desarrollar eso. Los jóvenes que son buenos para las matemáticas también van a poder desarrollar. Entonces, siento que como Chile necesitamos proyectos grandes. Chile es un país espectacular, con una gente increíble. Hemos hecho cosas fantásticas en el pasado y las podemos volver a hacer en el futuro. Muchísimas gracias, Evelyn, por conversar con nosotros acá en la radio. Matei. Gracias a ustedes. 8 de la mañana, 6 minutos, nos vamos rápido a la pausa. Tenemos más que compartir con ustedes. Ya viene Tienes